Última Pascua. Por la mañana, mientras los dos apóstoles se ocupaban en Jerusalén en hacer los preparativos de la Pascua, Jesús, que se había quedado en Betania, hizo una tierna despedida a las santas mujeres, a Lázaro y a su madre, y les dio algunas instrucciones. Yo vi al Señor hablando solo con su madre. Le dijo, entre otras cosas, que había enviado a Pedro, el apóstol de la fe, y a Juan, el apóstol del amor, para preparar la Pascua en Jerusalén. Dijo de Magdalena, cuyo dolor era muy violento, que su amor era grande, pero que todavía era un poco según la carne, y por ese motivo el dolor la ponía fuera de sí. Habló también del proyecto de Judas, y la Virgen Santísima rogó por él. Judas había ido otra vez de Betania a Jerusalén con pretexto de hacer un pago. Corrió todo el día a casa de los fariseos y arregló la venta con ellos. Le enseñaron los soldados encargados de arrestar al Salvador. Calculó sus idas y venidas de modo que pudiera explicar su ausencia. Volvió al lado del Señor poco antes de la cena. Yo he visto todos sus tramas y todos sus pensamientos. Era activo y servicial, pero lleno de avaricia, de ambición y de envidia. No combatía esas pasiones. Había hecho milagros y curaba enfermos en la ausencia de Jesús. Cuando el Señor anunció a la Virgen lo que iba a suceder, ésta le pidió de la manera más tierna que la dejase morir con él. Pero él le recomendó que tuviera más resignación que las otras mujeres. Le dijo también que resucitaría y el sitio donde se le aparecería. Ella no lloró mucho, pero estaba profundamente triste y sumergida en el recogimiento que tenía algo de espantoso. El Señor le dio las gracias como un hijo piadoso del amor que le tenía y la estrechó contra su corazón. Le dijo también que haría espiritualmente la cena con ella y le designó la hora en que la recibiría. Se despidió otra vez de todos y dio diversas instrucciones. Jesús y los 9 apóstoles salieron a las 12 de Betania para Jerusalén. Lo seguían 7 discípulos que eran de Jerusalén y de sus contornos, excepto Natanael y Silas. Entre ellos estaba Juan Marcos y el hijo de la pobre viuda, que el jueves anterior había ofrecido su último dinero en el templo mientras que Jesús enseñaba. Jesús lo tenía consigo desde pocos días antes. Las santas mujeres salieron más tarde. Jesús y los que le seguían anduvieron acá y allá al pie del monte de los olivos, en el valle de Josafat y hasta el Calvario. En el camino no cesaba de instruirlos. Dijo a los apóstoles, entre otras cosas, que hasta entonces le había dado su pan y su vino, pero que hoy quería darles su carne y su sangre, y que les dejaría todo lo que él tenía. Decía esto el Señor con una expresión tan dulce en el semblante que su alma parecía salirse para todas partes y que se deshacía en amor esperando el momento de darse a los hombres. Sus discípulos no lo comprendieron, creían que hablaba del Cordero Pascual. No se puede expresar todo el amor y toda la resignación que encierra los últimos discursos que pronunció en Betania y aquí. Los 7 discípulos que habían seguido al Señor a Jerusalén no anduvieron este camino con él. Fueron a llevar al cenáculo los vestidos de ceremonia para la Pascua y volvieron a casa de María, madre de Marcos. Cuando Pedro y Juan vieron al cenáculo con el cáliz, todos los vestidos de ceremonia estaban ya en el vestíbulo, donde los discípulos y algunos otros lo habían llevado. Cubrieron también con colgaduras las paredes desnudas de la sala, abrieron las ventanas de arriba y prepararon 3 lámparas colgadas. Enseguida Pedro y Juan fueron al valle de Josafat y llamaron al Señor y a los 9 apóstoles. Los discípulos y los amigos que debían celebrar la cena en el cenáculo vinieron después. Última Pascua. Jesús y los suyos comieron el cordero pascual en el cenáculo, dividido en 3 grupos. Jesús comió con los 12 apóstoles en la sala del cenáculo. Natanael comió con otros 12 discípulos en una de las salas laterales. Otros 12 tenían a su cabeza a Eliasim, hijo de Cleofás, y de María, hija de Elí. Había sido discípulos de Juan el Bautista. Se mataron para ellos 3 corderos en el templo. Había allí un cuarto cordero que fue sacrificado en el cenáculo. Es este el que comió Jesús con los apóstoles.
Judas ignoraba esta circunstancia porque ocupado en su trama no había vuelto cuando el sacrificio del cordero. Vino pocos instantes antes de la comida. El sacrificio del cordero destinado a Jesús y a los apóstoles fue enternecedor. Se hizo en el vestíbulo del cenáculo. Los apóstoles y los discípulos estaban allí cantando el Salmo 68. Jesús habló de una nueva época que comenzaba. Dijo que los sacrificios de Moisés y la figura del Cordero Pascual iban a cumplirse, porque, por esta razón, el Cordero debía ser sacrificado como antiguamente en Egipto, y que iban a salir verdaderamente de la casa de servidumbre. Preparándose los vasos y los instrumentos necesarios, trajeron un recental adornado con una corona, que fue enviada a la Virgen Santísima, al sitio donde se hallaba con las santas mujeres. El cordero estaba atado de espaldas sobre una tabla por mitad del cuerpo. Se recordó a Jesús atado a la columna y azotado. El hijo de Simeón tenía la cabeza del cordero. Jesús le picó con la punta de un cuchillo en el cuello y el hijo de Simeón acabó de matarlo. Jesús parecía tener repugnancia a herirlo. Lo hizo rápidamente, pero con gravedad. La sangre fue recogida en un baño y trajeron un ramo de hisopo que Jesús mojó en ella. Enseguida fue a la puerta de la sala, tiñó de sangre los dos pilares y la cerradura, fijando sobre aquella el ramo ensangrentado. Después hizo una instrucción y dijo, entre otras cosas, que el ángel exterminador pasaría más lejos, que debían adorar en este sitio sin temor y sin inquietud cuando él fuera sacrificado. Él en persona, el verdadero Cordero Pascual, que un nuevo tiempo y un nuevo sacrificio iba a comenzar y que duraría hasta el fin del mundo. Después se fue a la extremidad de la sala, cerca del hogar donde estuvieron en otro tiempo el arca de la alianza. Había ya lumbre. Jesús vertió la sangre sobre el hogar y lo consagró como un altar. Luego, seguido de sus apóstoles, dio la vuelta al cenáculo y lo consagró como un nuevo templo. Todas las puertas, mientras tanto, estaban cerradas. El hijo de Simeón había ya preparado el cordero, lo puso en una tabla. Las patas de delante estaban atadas a un palo puesto al través, las de atrás estaban extendidas a lo largo de la tabla. Se parecía a Jesús sobre la cruz y fue metido en el horno para ser asado con los otros tres corderos traídos del templo. Los corderos pascuales de los judíos se mataban en todo en el vestíbulo y en estos tres sitios, uno para las personas de distinción, otro para la gente común y otro para los extranjeros. El Cordero Pascual de Jesús no se mató en el templo. Todos los demás fueron rigurosamente conforme a la ley. Jesús pronunció todavía otras palabras. Dijo que el Cordero era solo una figura, que él mismo debía ser al día siguiente el Cordero Pascual y otras cosas que se me habían olvidado. Después que Jesús habló así sobre el Cordero Pascual y su significación, y habiendo llegado Judas, prepararon las mesas. Los convidados se pusieron los vestidos de viaje que estaban en el vestíbulo, otros zapatos, un vestido blanco parecido a una camisa y una capa más corta de delante que de atrás. Recogiéronse los vestidos hasta la cintura. Tenían también mangas anchas remangadas. Cada grupo fue a la mesa que le estaba designada. Los discípulos en las salas laterales, el Señor con los apóstoles en el cenáculo. Tomaron un palo en la mano y fueron de dos en dos a la mesa. Estaban de pie cada uno en su sitio, el palo apoyado sobre el brazo izquierdo y las manos elevadas en lo alto. La mesa era estrecha y de alto tenía un pie más que la rodilla de un hombre. Su forma era la de una herradura. Enfrente de Jesús, en el interior del semicírculo, había un sitio vacío para servir los platos. Según puedo acordarme, a la derecha de Jesús estaban Juan, Santiago el mayor y Santiago el menor. Al extremo de la mesa, Bartolomé, y a la vuelta, Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaba Pedro, Andrés y Tadeo. Al extremo de la izquierda, Simón, y a la vuelta, Mateo y Felipe. En medio de la mesa estaba el Cordero Pascual, en una fuente. Su cabeza reposaba sobre los pies de delante, puestos en cruz. Los pies de atrás estaban extendidos. El borde de la fuente veíanse cubierto de ajos. A su lado había un plato con el asado de Pascua, además un plato con una legumbre verde y un segundo plato con manojitos de hierbas amargas que parecían hierbas aromáticas.
Delante de Jesús había una fuente con otras hierbas y un plato con una salsa oscura. Los convidados tenían delante de sí unos panecitos redondos en lugar de platos y un cuchillo de marfil. Después de la oración, el mayordomo puso delante de Jesús sobre la mesa el cuchillo para cortar el cordero. Puso una copa de vino delante del Señor y llenó 6 copas que estaban cada una entre los apóstoles. Jesús bendijo el vino y lo bebió. Los apóstoles bebían dos en la misma copa. El Señor partió el cordero. Los apóstoles presentaron cada uno su pan y recibieron su parte. La comieron muy aprisa con ajos y hierbas verdes que mojaban en salsa. Todo esto lo hicieron de pie, apoyándose sobre un poco sobre el respaldo de su silla. Jesús rompió uno de los panes ácimos, guardó una parte y distribuyó la otra. Trajeron otra copa de vino, pero Jesús no bebió. Tomad este vino y repartirlos, pues ya no beberé más vino hasta que venga el reino de Dios. Después de comer cantaron, Jesús rezó o enseñó y se lavaron otra vez las manos. Entonces ocuparon las sillas. El Señor partió todavía otro cordero, que fue llevado a las santas mujeres a una de las habitaciones del patio donde estaban comiendo. Los apóstoles comieron todavía legumbres y lechugas. Jesús estaba muy recogido y sereno. Yo no lo había visto jamás así. Dijo a los apóstoles que olvidaran todos los cuidados que podían tener. La Santísima Virgen, también en la mesa de las mujeres, estaba llena de serenidad. Cuando las otras mujeres venían a ella y le tiraban del velo para hablarle, había en sus movimientos una sencillez muy tierna. Al principio Jesús estuvo muy afectuoso con sus apóstoles, después se puso grave y melancólico y les dijo, uno de vosotros me venderá, uno de vosotros cuya mano está en esta mesa conmigo, había solo un plato de lechuga. Jesús la repartía a los que estaban de su lado y encargó a Judas, que estaba enfrente, que la distribuyera por el suyo. Cuando Jesús habló de un traidor, cosa que espantó a todos los apóstoles, dijo, un hombre cuya mano está en la misma mesa o en el mismo plato que la mía, lo que significaba uno de los 12 que comen y beben conmigo, uno de los que participan de mi pan. No designó claramente a Judas a los otros, pues meter la mano en el mismo plato era una expresión que indicaba la mayor intimidad. Sin embargo, quería dar un aviso a Judas que metía la mano en el mismo plato que el Señor para repartir la lechuga. Jesús añadió, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero desgraciado el hombre que venderá al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Los apóstoles agitados le preguntaban cada uno, Señor, ¿soy yo? Pues todos sabían que no comprendían del todo estas palabras. Pedro se recostó sobre Juan por detrás de Jesús y por señas le dijo que preguntara al Señor quién era, pues habiendo recibido algunas reconvenciones de Jesús, tenía miedo que le hubiera querido designar. Juan estaba a la derecha de Jesús y como todos, apoyándose sobre el brazo izquierdo, comían con la mano derecha. Su cabeza estaba cerca del pecho de Jesús. Se recostó sobre su seno y le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces tuvo aviso de que Jesús quería designar a Judas. Yo no vi que Jesús se lo dijera con los labios. Este a quien le doy el pan que he mojado. Yo no sé si se lo dijo bajo, pero Juan lo supo cuando Jesús mojó el pedazo de pan con la lechuga y lo presentó afectuosamente a Judas, que preguntó a su vez, Señor, ¿soy yo? Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta en términos generales. Era para los judíos una prueba de amistad y de confianza. Jesús lo hizo con afección cordial para avisar a Judas sin denunciarlo a los otros, pero éste estaba interiormente lleno de ira. Yo vi durante la comida una figura horrenda sentada a sus pies y que subía algunas veces hasta su corazón. Yo no vi que Judas dijera a Pedro lo que le había dicho Jesús, pero le tranquilizó con los ojos.